pregunto en principio si la novela ensaya, me pregunto si el cuento canta, me pregunto si la poesía narra y me pregunto si la crónica declama. Ya iremos viendo si pasan esas cosas extrañas en la obra de estos tres grandes escritores. Le doy la bienvenida desde Portugal a José Luis Peixoto, bienvenido. A ver, vamos a ver tantas formas de narrar. Tú me corriges, porque luego ya sabes que Internet de forma, y yo hice mi averiguación, pero uno nunca sabe. Narrativa, poesía, libros de viajes, que sería crónica, ¿no? También, teatro, hasta ahí voy bien. Sí, ok, tantas formas de narrar con José Luis Peixoto. Luego está Juan Villoro, mexicano. Narración, es que narración tienes todo, novela, cuento, periodista, dramaturgo, poeta. Encontré poesías, Juan, pero encontré poesías. Menos al lado de Piedad, ¿no? Bueno, ¿tiene algo de poesía? ¿Ensayista? No, sí, entonces, o sea, me volteo, ¿se fijan? Me volteo y le dice a Piedad, no. Piedad Bonet, poeta, novelista, dramaturga. ¿Voy bien? ¿Me regreso? ¿Crítica literaria? Perfecto, voy mal, ¿ya ven? Pero eso es lo bonito. Columnista de periódico. Que la corrijan a una. Tantas formas de contar, pues ahí estamos y yo creo que lo primerito que tenemos que averiguar con estos tres grandes contadores es la epifanía. ¿En qué momento tuvieron esa epifanía y dijeron necesito contar? Porque todos necesitamos contar, todos contamos desde que somos chiquitos y contamos el chisme de la escuela y contamos un montón de cosas. Pero ellos tres en algún momento descubrieron que necesitaban contar a partir de la palabra escrita y de algún género. Ya después entraremos en los géneros. Pero Piedad, ¿cuándo fue esa epifanía que dijiste, esto lo necesito contar y dejarlo por escrito? Bueno, yo tuve una epifanía muy particular, es decir, como son siempre las epifanías, pero no era en relación con una cosa que yo necesitara contar, sino que yo tenía 15 años. Estaba un domingo en la casa de mis padres, en la biblioteca, leyendo Crimen y Castigo. Y estuve abstraída en el texto durante, no sé, mucho tiempo. Y de pronto alcé los ojos, vi esa luz que hay en Bogotá, que es una luz plateada después de la lluvia, que pegaba contra el piso, es decir, había un ventanal, yo vi el cielo gris, la luz plomiza sobre la acera y sentí que era muy feliz. Y ahí me dije, a mí me gustaría hacer esto en la vida, voy a ser escritora. Y ahí tomé la decisión. Ya luego cuando entré a la universidad, para alargar un poquitico la respuesta, que me tocó leer toda la gente del boom, apenas estaba, digamos, recién salido todo lo de Vargas Llosa, García Márquez, etcétera, etcétera, y nosotros estudiantes de 18 años estábamos leyendo ávidamente eso. Dije, yo quiero ser cuentista, que es lo único que no he sido en la vida. Es decir, porque lo intenté y no. Pero digamos, de ahí nace el impulso. La primera vez termino, digamos que quise escribir algo mío, era una novela, a instancias de dos lecturas, de Muerte en Venecia y de un libro de Carson McCullers que se llama Reflejos en un ojo dorado. Los dos trabajan la cuestión de la fascinación por un ser bello, una especie de locura de amor. Y yo quise escribir sobre eso, empecé a escribir una novela que salió muy mal. Es decir, que a las 30 páginas yo dije, esto es un bodrio, no puedo hacer esto. Esa historia perseveró más de 25 años en mi cabeza. Yo escribí 7 libros de poesía o algo así. De pronto dije, ay, yo quisiera volver a narrar y quisiera volver a contar esa historia. La escribí y es mi primera novela que se llama Después de todo. Yo ya era una mujer mayor de 40 años, ¿sí? Y era conocida fundamentalmente como poeta. Y desde entonces no he podido parar, porque narrar es un vicio, es una adicción.
La poesía es una pasión, pero narrar me parece que es una adicción. Recuerden, la primera obligación de todo lector es ser metiche, porque si no, no leeríamos. Y la primera obligación de todo escritor es ser chismoso, porque si no, no nos contarían cosas. Juan, tu epifanía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí con estos amigos y con Mayra. Siempre es difícil encontrar un momento determinante, pero organizando un poco la vida retrospectivamente nos vamos dando cuenta de que hay situaciones que te van preparando para lo que luego podemos llamar una epifanía. Yo estudié en el colegio alemán y a los 4 años me sometí a un examen de admisión que por supuesto no recuerdo, y ahí se tomó la decisión de que yo debía estar en el grupo de los alemanes. Entonces durante 9 años yo llevé todas las materias en alemán, aprendí a escribir en alemán, a leer en alemán, y el español se convirtió en una lengua suprimida, castigada, que solamente podíamos hablar en el patio del colegio. Todos mis compañeros eran alemanes o hijos de alemanes, salvo 2 mexicanos y yo, que representábamos la mexicanidad en el colegio alemán, ¿no? Se había tomado la decisión de que el grupo fuera mixto, pero entonces nosotros garantizábamos que fuera mixto por no ser alemanes. Todo esto fue una educación muy difícil, pero si algo me dejó fue que nada me gustó tanto como el español, porque el español era la lengua en la que yo me liberaba y era la lengua en la que yo me comunicaba y que no me costaba tanto trabajo como el alemán. El alemán era una lucha continua. Entonces, la primera predisposición que encuentro es un gusto por el idioma, por la lengua. Y luego me hice muy aficionado a las narraciones de radio. Yo era un auténtico fanático de las narraciones de fútbol y había varios locutores, en especial uno, Ángel Fernández, que reinventaba los partidos porque en el radio existe la posibilidad de exagerar las cosas. Entonces el partido podía ser muy aburrido en la realidad, pero él contaba la guerra de Troya, le ponía apodos a los jugadores, bautizaba a los equipos, y uno estaba emocionadísimo con algo que probablemente era muy aburrido. Y yo no sabía que esta persona me estaba regalando la pasión por narrar, por mejorar las cosas con las palabras, ¿no? Que es lo que hace siempre la narración, que crea un mundo paralelo que puede superar al mundo que le dio origen. Entonces ahí ya hay otra predisposición, primero el lenguaje, luego la narración. Y entonces esto me llevó de manera más o menos natural. En la escuela secundaria, cuando yo tenía 14 años, fundamos un periódico escolar que se llamaba La Tropa Loca, y en donde yo escribía la sección de chismes. Todavía no llega la epifanía, porque es un poco vergonzoso lo que yo hacía, porque yo, digamos, empecé escribiendo el llamado periodismo rosa, ¿no? Que eran y esto en realidad a mí me gustaba porque me daba un poder en el salón de clases, porque yo hablaba de los romances en curso en la clase, y entonces todos querían leer esa sección por morbo, nada más, ¿no? Y realmente yo no tenía ningún interés concreto en la narración, sino que tenía, yo lo que quería era el efecto que causaba eso en los compañeros del salón, ¿no? Y bueno, era yo naturalmente muy chismoso, lo cual pues también puede ser una escuela, lo sigo siendo, sí, una escuela para narrar. Pero entonces la epifanía llegó porque yo tomaba clases de guitarra y tenía que ir en camión a las clases de guitarra. Me bajé en la esquina donde estaba el edificio para tomar mi clase y vi que el edificio estaba en llamas. El edificio estaba totalmente cubierto por el fuego y bueno, me quedé horas viendo ese espectáculo impresionante de la gente que trataba de socorrer a los que estaban todavía en el edificio, la gente que había subido a la azotea tratando de escapar del fuego, los bomberos que llegaron con escaleras telescópicas para darle alcance a las llamas. Toda esa situación, todo ese espectáculo me hizo pensar que estaba yo ante algo que necesitaba una explicación y que necesitaba una narración. Entonces regresé a la casa y ese día tenía que escribir mi sección de chismes y en vez de eso escribí una crónica del incendio. Entonces ese fue como mi bautismo de fuego
ante la narración. Fue una epifanía muy concreta. Muchos años después me enteré que mi gran ídolo de la narración de programas de radio, Ángel Fernández, también se había dedicado a narrar cuando se incendió el Parque Asturias, un viejo estadio que era de madera y que había incendiado la multitud enardecida, y él vio ese espectáculo con tal fascinación que dijo, tengo que contar esto. Yo sin saberlo me pasó lo mismo y dije, tengo que contar este incendio. Escribí y, como dijo muy bien Piedad, eso se volvió adictivo. No volví a escribir la sección de chismes, digamos, el fuego me rescató de esa posibilidad de ser exclusivamente un chismoso y me convirtió, al menos, digamos, inicialmente, en un aprendiz de narrador. qué maravilla, Juan. José Luis, ¿en qué momento? Bien, yo empecé en mi adolescencia por escribir poesía, y mismo que poesía tenga también una dimensión narrativa, realmente no es lo mismo que contar historias en prosa. Y tardé un poco a llegar a las historias, y creo que si encuentro ahí una epifanía, tiene que ver con el hecho de que yo nací en un pueblo de 1000 personas en el interior de una región portuguesa que se llama Alentejo, que es una región rural, y creo que durante muchos años, durante mi niñez y adolescencia, cuando empecé a tener contacto con libros, tenía de algún modo el prejuicio de que lo que estaba a mi alrededor no era materia para los libros, porque los libros existían en otra dimensión, tenía ese estereotipo que la poesía en ese tiempo la encontraba dentro de mí, en mis sentimientos, en todos esos lugares etéreos, pero lo que estaba ahí a mi alrededor no era materia para escribir. Y fue cuando salí de ahí y cuando leí libros que en realidad trataban de esa realidad que yo conocía, que me di cuenta la cantidad de historias que tenía para contar. Porque no se engañen los que piensan que un pueblo de 1000 personas es pequeño, porque en un pueblo de 1000 personas se conocen todas las personas, y 1000 personas son muchísimas. Les desafío a contar a las personas que conocen, a ver si conocen 1000 personas. Y además, en un pueblo de 1000 personas, uno conoce los mayores, los jóvenes, los pobres, los ricos, los perros, los gatos, y todo eso son historias que no tienen fin. Y cuando uno también se da cuenta de que al final eso que estaba ahí tan cercano para muchos es exótico, es una realidad que desconocen, entonces ese es un manantial sin fin de historias, y por ahí yo empecé a escribir cuentos y después textos cada vez más grandes. Piedad, ¿en qué momento decides cuál va a ser el género en el que vas a contar? Los poetas que son como poetas narradores. Y luego, ya cuando me paso a la prosa, es decir, no es que me pase a la prosa, sino que empiezo a escribir novelas y tengo como 7, 8 novelas, ¿sí? Pero al tiempo he estado escribiendo poesía. Ahora vamos a leer algunos de esos poemas, los poetas que estamos aquí en la hora siguiente. Entonces entiendo que la narrativa que más me gusta es la que es lírica, la que contiene poesía. Yo me enamoré de Proust en la universidad, ¿sí? Y si hago una lista de mis grandes amores literarios, por supuesto me gustan los que narran mucho, como Truman Capote, la literatura norteamericana, todo eso, pero los que me llegan al corazón, yo podría decir, son esos que tienen un trasfondo poético. Entonces, puedo hacer una lista: Bohumil Hrabal, que es un checo maravilloso, John Banville, un inglés irlandés que me encanta. Entonces, lo que me fascina es esa fusión entre poesía y narrativa. Creo que eso es
lo explicaría así. Juan, ¿cómo decides qué vas a contar a través de qué? Es decir, te llega la historia, te llega la anécdota y decides que va a ser un cuento, que va a ser una novela, que va a ser una crónica. ¿Cómo lo metes en una de las casillas? Sí, en ocasiones cuando estás haciendo una crónica o cuando la vida te da accidentalmente la posibilidad de contar una historia, eso tiene tanta fuerza en sí mismo que es un poco inútil agregarle elementos, pero en ocasiones la vida está llena de huecos, de lagunas, está mal contada, es caótica, dispersa, ocurre de una manera abigarrada y entonces la única manera de contarla es fabulándola, es imaginándole posibilidades. Entonces, pues son dos maneras de entender la realidad, cuando la realidad misma quizá se excede en algunas cosas, pero si tú la rebajas puedes escribir una muy buena crónica y puedes además encontrar un sentido, un poco lo que decía a partir de los poemas ahora Piedad, encontrar que eso que es un flujo continuo de la vida, ¿no?, puede ser descrito como una historia con comienzo y fin, un desarrollo, un sentido de la consecuencia, si lo sabes narrar. Entonces, es cuestión de cuál es el estímulo de la realidad. El tema es que a veces no estás muy seguro, porque a veces tú crees que puedes escribir una crónica y tienes que escribir un cuento. Por ejemplo, yo fui a una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos porque un amigo mío de la infancia da clases de pintura a los presos que están condenados a muerte en el llamado callejón o pasillo de la muerte y van a ser ejecutados. Y sin embargo, en sus últimos años quieren aprender algo y aprenden pintura. Y entonces yo fui con él con el ánimo de escribir una crónica, porque el tema era muy fuerte para mí y me parecía que valía la pena ser descrito de esa manera, pero en la experiencia de estar un día con mi amigo de infancia ahí, me di cuenta que lo más raro de todo era mi amigo. O sea, ¿por qué este chico con el que yo había crecido había decidido pasar todos sus días en una cárcel de máxima seguridad? Y entonces él llevaba un portaviandas que le daba a su familia, pues su familia vivía como a 400 kilómetros de distancia y él estaba de lunes a viernes en la cárcel, dormía enfrente y entonces él, el único contacto que tenía con su familia, como si estuviera en una estación espacial así interplanetaria, era que él sabía que el martes estaba comiendo albóndigas y su familia también estaba comiendo albóndigas, porque él llevaba la comida, la había llevado en ese portaviandas desde su casa. Y entonces me pareció que era una situación tan extraña y él además que tenía unas discusiones terribles con los presos, porque de pronto un preso le decía, yo quiero poner este color, y él le dice, no, ese color está equivocado. Y él decía, no, ¿cómo que está equivocado? Yo lo voy a poner porque lo voy a poner. Y entonces él decía, no, tú no lo vas a poner porque está mal. Y entonces se empezaba a encarar a propósito de un color con los presos y el preso le decía, yo he matado 5 personas. ¿Tú crees que te puedo matar por un color? Y él decía, mátame. Y él tenía un silbato que lo soplaba y podían venir los guardias y tuvo que soplarlo para defender el color que estaba ahí. Entonces dije, bueno, todo esto es una extravagancia increíble y el gran misterio de esto es mi amigo. Entonces esto no puede ser una crónica como tal y tampoco quería yo escribir la vida de mi amigo exponiéndolo, exhibiéndolo de esa manera. Y entonces dije, esto solo se puede escribir como un cuento, como un relato. Pero la verdad es que no lo he escrito. No. Muy mal. Pero nos lo cuenta ahora mismo, entonces eso es un privilegio. José Luis, quiero que nos cuentes de una experiencia que pasaron 20 años para que 2 textos se volvieran a unir. Una casa en la oscuridad y La casa a la oscuridad, que son 2 textos que 20 años después se unieron nuevamente en FIL Guadalajara, 2022, y que es un proyecto cruzado, son géneros que dialogan. Algo estaba pasando ahí que necesitaste contar
no sé si lo mismo, ahora nos platicarás, de distinta manera o con distinto género. Sí, realmente son dos libros que tienen títulos tan similares. Uno se llama Una casa en la oscuridad, el otro se llama La casa, la oscuridad. Y uno es una novela y el otro es un libro de poemas. Y comparten la estructura, los personajes, los escribí más o menos al mismo tiempo y con esa idea de que fueran como que uno tuviera relación con el otro. Lo escribí se publicaron en 2002. Ahí en Portugal en ese tiempo se publicaron juntos, salieron juntos, esa era la propuesta. Pero curiosamente después, poco a poco, cada uno hizo su camino. El de poesía se quedó como un libro de poesía entre los libros de poesía que escribí y la novela se quedó ahí junto con las novelas también, haciendo su camino de novela. Y fue como 20 años después, en una editorial independiente de México que se llama Cuadribio, que se volvieron a publicar juntos por una vez más. Eso ha sido ahí un experimento que hice en ese tiempo, hace 22 años, un poco con esa idea de examinar las diferencias entre esos dos géneros, siendo que se trata de un tema que está ahí trabajado como metáfora. Por eso, de algún modo, lo que está en causa es el valor de la metáfora en un texto de poesía y en un texto de prosa, en una novela. Y mis conclusiones son de distintas órdenes. Por ejemplo, muchas veces hay ciertos elementos que ocurren en esas historias que en la novela son mucho más crudos porque la gente los entiende de una manera literal y que en la poesía son mucho más suaves porque naturalmente se entiende como una metáfora. Sin embargo, permite que me refiera a lo que estaban diciendo antes, porque estaba escuchando Piedad diciendo que la historia empieza en la mirada y estoy totalmente de acuerdo, porque realmente hay una palabra muy importante que usamos antes, que es esa palabra epifanía, porque de algún modo me parece que andamos ahí por el mundo y que en algún momento identificamos algo. Puede ser incluso algo que ya encontramos miles de veces, pero que en ese día tiene un significado lleno de potencial, un significado donde encontramos mucho más que en los otros días. Y ahí empieza, porque de algún modo me parece que ver es pensar. Cuando realmente vemos, está presente ese carácter de intelectual que hace con que lo relacionemos con distintas cosas, tiremos conclusiones de eso. Y mientras estábamos hablando de todo eso, me recordé de un libro que curiosamente tiene algo que ver con esa novela y ese libro de poesía que se llama Una casa en la oscuridad, pero ese otro libro se llama Dentro del Segredo y es un libro que entre los que escribí, nació de la epifanía más grande y más rara que he tenido. Y además me estaba también recordando de eso por tu historia, Juan. Que tiene que ver con el hecho de que en 2011 estaba en Los Ángeles, en California, y estaba quedándome en un barrio de Los Ángeles que se llama Koreatown, donde todo es coreano. Y entonces una noche así, probablemente por esa sugestión,
me llegó la idea, ¿y si yo fuera a Corea del Norte y escribiera un libro sobre eso? ¡Qué locura! Yo solo había escrito sobre mi pueblo, sobre mi familia. Corea del Norte parecía algo completamente así, casi suicida, en el sentido de que no tenía nada que ver, me ponía ahí un poco en causa delante de las personas que habían leído mis libros anteriores. Y así hice. Fui 5 veces a Corea del Norte y escribí un libro que se llama Dentro del Segredo. Y hoy tengo todavía más historias de las que tenía. Y eso de algún modo también tiene que ver con un aspecto, que es el hecho de que no hay una frontera entre las historias y la vida. Porque lo que vivimos son las historias que tenemos. Porque la memoria es una gran historia que todos llevamos y que todos contamos a nosotros mismos. Porque nuestra identidad está hecha también de esas memorias y de esas historias. Y perdonen, ya no sé cómo parar, pero con aplausos, con aplausos. Quería dejar esas ideas así. Muchas gracias. Yo quisiera ahí añadir un montón de cosas que se me han venido a la cabeza, porque podríamos aquí durar horas realmente, porque ese es nuestro tema, esa es nuestra pasión, ¿no? Tú decías, la epifanía es algo como que encierra una promesa. Y tú sabes, esto tiene una potencia. Y esa potencia viene no solamente de la historia que queremos contar, sino del sentido que tiene esa historia. Porque hay historias extraordinarias. Yo me acuerdo cuando yo era muy joven, que me contaron la historia de un señor que... Una señora que se le murió el niño mientras el marido estaba en la guerra y guardó el cadáver del niño en el refrigerador para mostrárselo, ¿sí?, al padre cuando llegara. Y yo quedé muy impactada y después dije, esto no tiene sentido. O sea, o puede llegar a tener un sentido, pero la anécdota no es suficientemente relevante socialmente, se queda de pronto en una mera anécdota truculenta y espantosa, ¿sí? Entonces, lo que uno busca es no solo la historia extraordinaria, sino cómo se proyecta esa historia en la sociedad y tiene un sentido para todos. Pero iba a hablar de esas epifanías. A mí mi lugar por excelencia para las epifanías son los aviones, sobre todo en los viajes largos, ¿sí? Primero porque yo siempre le he tenido un poco de miedo a los aviones, entonces estoy entre la vida y la muerte, digámoslo así, en una situación límite, ¿no? Y entonces ya digamos, hay una desconexión con la realidad que me comunica con otras realidades. Y creo que los escritores, no sé qué les pasará a ustedes, se nutren mucho o nos nutrimos mucho de los libros que estamos leyendo. Entonces quiero contar una pequeña anécdota. Yo iba a escribir una novela, estaba escribiendo una novela que la escribí muchos años después, que se llama Donde nadie me espere, que tiene que ver con la muerte de mi hijo, bueno, en ese momento con la enfermedad de mi hijo. Y yo estaba en eso cuando me monté a un avión y me fui con un libro de una belga que se llama Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, que es muy narcisista, y tiene un libro bueno, un libro malo, un libro bueno, un libro malo. Uno sabe que uno compra este año sí, pero el otro no, sí salió bueno, ¿sí? Bueno, pues yo iba leyendo un libro extraordinario de Amélie Nothomb, donde ella cuenta cómo cuando chiquita era venerada por Hermosa. Y entonces ella vivió en Japón, entonces las criadas la amaban. Es decir, ella sentía la proyección impresionante de su belleza. Y yo me acordé que yo a mi mamá le había parecido fea, ¿sí? Que yo desde que tuve como 3 años, como que mi mamá me trataba de arreglar, ¿no? Me decía que como tiene el pelito tan delgadito, mejor no sé qué, ¿sí? Lo más bonito que tiene es la frente, despéjesela, ¿no? Mi mamá, muy bien intencionadamente, me hizo sentir muy rápido que yo no era la que ella había estado esperando. Ya luego salió mi hermana con los ojos grandes, mi hermano con un pelo lindísimo, ¿sí? Bueno, entonces yo nunca viví eso como una tragedia, sino como una realidad. No soy tan bonita como mi mamá ni como mis hermanos. Bueno, ahí estoy.
Y entonces, mientras leía Melinozón, dije, voy a escribir una historia sobre una niña que a su mamá le parece fea y que hace de los libros, la literatura, la inteligencia, el único lugar donde se siente cómoda, ¿sí? Ahí tuve, digamos, esa epifanía. Y como los libros tienen una fortuna, que es que las 2 últimas páginas, por alguna razón que tú debes saber que eres editora, vienen en blanco, entonces uno agarra el lápiz y yo, cuando llegué a mi lugar de destino, tenía abigarrado, ya tenía prácticamente escrito el libro, porque se me fueron viniendo cosas. De manera que cuando llegué a Bogotá, dejé la novela que tenía y me puse a escribir esa que se llama El prestigio de la belleza, que es una frase de Amélie Nothomb. Es una especie como de homenaje que yo le hago a Amélie Nothomb por ese regalo que me dio en ese avión. El prestigio de la belleza, qué maravilla. Y tienen algo para leernos, ¿no? Porque yo quiero cerrar con otra cosita, pero que les tengo reservada. Pero ¿quién quiere empezar a leer algo, a contarnos algo? Bueno, nos pidieron que leyéramos algo, A mí me pero dieron la habría que instrucción. leer también como diciendo con qué sentido vamos a leer. Entonces, yo quisiera decir que cada libro, me parece que todos podemos afirmar eso, viene incluido con la forma en que lo vamos a narrar. Es decir, nosotros empezamos a preguntarnos, inmediatamente tenemos el tema, pero esto yo ¿cómo lo narraría? Entonces yo tengo, por ejemplo, una novela que yo estaba leyendo a un austriaco que escribe con unas frases larguísimas y yo estaba bajo el influjo de ese hombre, entonces hice un libro ¿sí? Con una especie de ritmo tremendo, Thomas Bernhard, ¿sí? Cuando murió mi hijo, que se suicidó en 2011, yo decidí escribir ese libro y empecé a pensar cómo tengo que escribir esto. Bueno, y tomé miles de decisiones que no les puedo contar ahora. Decidí que lo iba a hacer en forma fragmentaria, digamos, para poder ir y venir en la memoria, que iba a ser de frases muy cortas, que no se iba a permitir imágenes poéticas porque era una circunstancia que no me permitía, me avergonzaba tener esas cosas, en fin. Entonces, y que yo no iba a ser la protagonista, sino yo iba a narrar esa historia de la manera más escueta, que era la historia de una lucha y una derrota que habíamos sufrido todos, ¿sí? Entonces, mi hijo era un chico intelectualmente muy brillante, estaba estudiando en la Universidad de Columbia, ya había hecho una carrera y era un pintor que dejó una obra muy significativa y era, digamos, sí, pero tenía los demonios de la esquizofrenia. Entonces, el libro está escrito generalmente narrando en tercera persona lo que pasaba, ¿no? Pero en un determinado momento, como hice una indagación muy grande sobre las drogas, digamos los medicamentos, los efectos secundarios, qué es la esquizofrenia, es un fenómeno de la percepción, por eso se oyen voces, se pueden ver distorsiones. Entonces voy a leer un pedacito porque me pregunté, ¿cómo contar esto? Que no sea un lenguaje científico ni nada así. Entonces, les leo. En efecto, no eres como los otros. Los mensajes que tus cientos de neurotransmisores deben conducir a cada una de tus neuronas cerebrales, que son millones, te llegan en forma distorsionada, porque la sinapsis, sus imperceptibles membranas, no están cumpliendo su función. Quizá tu dopamina sea excesiva, quizá falle tu dosis de serotonina o tal vez no haya equilibrio entre esas nobles damas y la norepinefrina. ¿Cómo voy a saberlo? Si la fuerza reguladora de tus emociones y tus reacciones está ubicada en un punto escondido cerca de la base de tu cerebro. Por eso es que el piso se ondula, que el ojo de tu maestro crece de manera descontrolada, que la ventana se te acerca.
Por eso oyes dentro de ti un llanto que no cesa, o que alguien respira sobre tu nuca. Por eso tienes miedo, ganas de encerrarte, de huir de los pasos que taladran tu oído. Por eso ves la parte y no el conjunto. Por eso has olvidado todo ahora que has terminado de leer. Pero la ciencia no te abandona. Abre la boca, cierra los ojos, siente sobre tu lengua la pequeña grajea que hará el milagro. Es el siglo XX o el XXI. Ten fe. Risperidona, aloperidol, clorpromacina, olancina, aripiprazol. El nombre no debe importarte. Te basta con saber que es un antipsicótico, un producto de última generación. Es verdad que puede no servirte, incluso que puede excitarte aún más, hacer que te arrojes al vacío, pero en la mayoría de los casos funciona. Puedes estar seguro. Te atontará un poco, sí. Y es posible que te den mareos al levantarte. Por eso ve con cuidado. Quizá te sientas lento, lejano, desasido del mundo, indiferente. Quizá te des sed, te pongas a salivar, te vuelva rígido. Tal vez tiembles, tengas tics, dolores en las piernas y en los brazos, o te vuelva impotente. Y eso sí, buena parte del tiempo te sentirás soñoliento. De eso se trata. De aniquilar tus excesos de dopamina, de adormecer un tanto tu cerebro, de matar esos malditos demonios. Si te dieran convulsiones, llámanos. O si tienes mirada borrosa o dificultad para tragar. Si tomaras durante mucho tiempo, podrías darte acaticia. Mira qué nombre. Eso quiere decir que tu cuerpo querrá estar en permanente movimiento, desasosegado. O por el contrario, podrías sentirte de piedra, como una bella estatua condenada al reposo. Tu capacidad de comprender puede ralentizarse, tu conversación puede volverse pesada, pero todo esto es por tu bien, para que en tu cabeza los pensamientos no giren de esa manera vertiginosa, no te rapten y te alejen, no estallen dentro de ti y desintegren tu yo. No podrán curarte, eso no, pero ya no te hacemos la lobotomía, ya no te ponemos electrochoques, ni te amarramos dentro de una camisa de fuerza, ni te bañamos con agua fría, ni te arrancamos los dientes. Como ya dije, estos son los maravillosos avances del siglo XXI. Gracias, Piedad, qué privilegio que nos leas ese fragmento. Juan, ¿qué traes para leer? ¿Qué y por qué? ¿Qué, por qué y cómo? Sí, voy a leer un breve fragmento de un libro que acaba de aparecer en España, que se llama No soy un robot, que es un libro sobre la lectura en los tiempos digitales. Y escogí un fragmento en donde trato de hacer un resumen abreviadísimo de la historia del planeta para llegar después a la lectura. En nuestro día, que actualmente dura 24 horas, no siempre duró 24 horas, y el cambio de duración del día fue esencial para la transformación de las especies y para el surgimiento de la vida en el planeta. Si el día no se hubiera alargado a las 24 horas que tenemos, probablemente tendríamos otras formas de vida o no tendríamos ninguna. Entonces, este pequeño pasaje se llama precisamente De un tiempo a esta parte, y es la introducción a la importancia de la lectura en este planeta que no ha dejado de cambiar. Cuando la luna se desprendió de la Tierra, el día duraba 5 horas. En comparación con las vastas estadísticas del cosmos, la cronología humana carece de relevancia. Sin embargo, la comprensión de lo que somos depende de aquilatar ciertos instantes decisivos. Las mareas provocadas por la gravedad entre la Tierra y la Luna alentaron el movimiento de rotación, lo cual produjo el progresivo distanciamiento de ambos cuerpos celestes y alteró el relevo de las noches y los días. Esta dinámica no se ha detenido, de modo que dentro de 200 millones de años el día durará 25 horas.
En caso de que para entonces la especie humana siga existiendo, dispondrá de 1 hora adicional para hacer su declaración de impuestos. Siempre falta tiempo para lo peor. Nadie cuenta que la vida se originó cuando los días duraban 9 horas. Todos dicen que la vida se originó hace 3.800 millones de años, solo unos 700 millones de años después de la formación del sistema solar y de su Tierra. Nadie sabe si la vida se originó porque el día tenía 9 horas o eso no tuvo nada que ver. La pregunta es tan sugerente que acaso solo pueda responderse desde la ciencia ficción. En un mundo en que el día duraba 9 horas, habitado por invisibles organismos, el paisaje dominante era gris. Tiempo después, hace 2.500 millones de años, cuando el día alcanzó las 13 horas, se produjo el gran evento de oxidación y surgieron las piedras de colores. La evolución amplió su horario de trabajo. Fue necesario un día de 16 horas para que una célula bacteriana se convirtiera en mitocondria con un núcleo capaz de alojar el ADN. Hace 540 millones de años el día duraba 21 horas. Entonces surgieron los invertebrados y luego los peces. Los reptiles aparecieron en un día de 22 horas, hace 320 millones de años. Hace 150 millones de años, con días de 23 horas y 6 minutos, se desarrollaron las aves y las plantas. En un día de 23 horas y media, África y América del Sur se separaron, formando el Océano Atlántico. Esa época era señoreada por dinosaurios que seguirían entre nosotros, de no ser por lo que sucedió durante un día de 23 horas y 36 minutos. Un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó en la península de Yucatán y su polvareda oscureció el cielo, provocando la extinción de muchos grupos de plantas y animales, incluidos los más mediáticos, los dinosaurios. En consecuencia, los mamíferos ocuparon esos nichos ecológicos. Cuando el día era 36 segundos más corto que el de hoy, surgió el tatarabuelo del chimpancé y del ser humano. Somos la especie de las 24 horas. En una fecha cósmica reciente, hace apenas 200.000 años, apareció el inquilino que se quedaría con la casa de los dinosaurios. En la actual Etiopía abrió los ojos un ser suficientemente caprichoso para interrogar el mundo. 200.000 años después comprendería que su camino comenzó cuando el día duraba 1,5 segundos menos que el nuestro. Abruma y reconforta saber que el tiempo es relativo. En términos de su relación con la Luna, la Tierra es el extraño sitio de la aceleración donde llegó el momento en que el día pudo ganar 1,5 segundos decisivo y las cosas cambiaron lo suficiente para que se construyera la muralla china, millones de personas fueran asesinadas y alguien de modo inagotable se llamara William Shakespeare. La cultura latina convirtió convirtió en lema un consejo de Horacio, Carpe diem, aprovecha el día, y Goethe buscó singularizar un momento de esa provechosa jornada. Detente, instante, eres tan hermoso. El pensamiento retiene algo que podría perderse. La memoria es un conjuro contra la fugacidad, concibe un plano inmaterial donde los recuerdos perduran mientras los reinos se desvanecen. No podemos fijar, como diría Góngora, las horas que limando están los días que royendo están los años, pero podemos medir el tiempo que nos mide. La literatura surgió para explorar esos misterios, el instante eterno o el siglo vertiginoso, y confió su suerte a un frágil y resistente instrumento, el libro. La escritura y la lectura sirven al propósito, mínimo o desmesurado, de entender el 1,5 segundos de sol que define a nuestra especie. Gracias, Juan. José Luis.
¿Qué nos traes y por qué? Voy a leer un fragmento de la novela Nadie nos mira. Yo la escribí en portugués y voy a leer la traducción al castellano de Bego Montorio. A la derecha del anciano Gabriel, con las miradas paralelas, presas en puntos abstractos y desenfocados, estaban los hermanos. Sus miradas eran iguales, pero no veían lo mismo. Eran la misma mirada viendo dos cosas. Durante los meses en que estaba parado, eran los hermanos quienes se encargaban del lagar. Siempre juntos, siempre uno junto al otro, habían envejecido al mismo tiempo, tenían la misma curva en la espalda, el mismo andar poco ligero y, aunque no lo supieran, el mismo número exacto de canas en la cabeza. Habían pasado ya mucho más de 70 años desde la mañana de pleno agosto en que al mismo tiempo nacieron, desgarrando a la madre a su paso. Contaban los más ancianos que lo habían oído a sus padres, que en cuanto les cortaron los cordones umbilicales, la madre los miró y vio que eran siameses. Murió algunos minutos más tarde sin decir una palabra. Su entierro fue seguido por todo el pueblo y sentido como una tragedia de las más grandes. Toda la gente del pueblo daba el pésame al padre de los hermanos por la esposa y por los hijos, pues todos pensaron que unos niños así no saldrían adelante. Pero en el momento en que la madre era enterrada, los niños dormían sobre 3 cobertores doblados en la habitación del padre, junto a la cama donde la madre se había ido en sangre. Con la piel muy arrugada, los niños dormían con las manos que tenían unidas, levantadas sobre la sábana que los cubría, como con un orgullo inocente de ser hermanos. Y bajo la mirada preocupada de la gente, crecieron como crecen los niños. Con los años, muchos quisieran analizar sus manos y todos se estremecían con lo que veían. La mano derecha de uno y la mano izquierda del otro estaban unidas por el dedo meñique. Tenían las manos muy elegantes, finas, dedos largos, pero a partir del último nudillo del meñique, los 2 dedos se fundían y terminaban en una sola uña. Todos los que veían aquello inventaban maneras de separarlos, pero el más insistente fue el hombre que arrancaba dientes con un alicate. Vehemente decía conocer hombres que habían cortado muchas piernas y muchos brazos en la guerra y que había leído muchos libros, incluso con dibujos, y que cortar un dedo a un niño era más fácil que podar una parra. Y el padre de los hermanos le preguntó: ¿y cómo voy a decidir quién de ellos se va a quedar sin dedo? Y el hombre que arrancaba dientes con un alicate le respondió enseguida: ya había pensado en eso. Lo más justo es cortarles el dedo a los 2. El padre de los hermanos le miró durante un instante y no volvió a hablar con él. Una pequeña muestra de las tantas formas de contar de estos 3 grandes. Gracias, José Luis Peixoto, gracias, Juan Villoro, gracias, Piedad Bonet. Y ahora vamos a tener el privilegio de que nos lean. Eso siempre ha sido un privilegio desde que somos chiquititos. El privilegio de que nos lean en esta siguiente hora expositores de la poesía. Así que vamos a dejarnos apapachar por eso. Muchísimas gracias a Centroamérica Cuenta otra vez. Gracias otra vez y continuamos.